Hola, vamos a continuar con el curso de diabetes y en esta oportunidad hablaremos de un tema de mucha relevancia, como es la clasificación de la enfermedad. Clasificar adecuadamente la diabetes es muy importante porque dependiendo del tipo de diabetes hay unos tiempos definidos para iniciar a buscar las complicaciones crónicas de la enfermedad. Por otra parte, clasificar adecuadamente la diabetes es imperativo para poder definir cuál es el tipo de terapia farmacológica e incluso no farmacológica como recomendaciones nutricionales, entre otras. Entonces vamos a empezar. Y este es un ejercicio que yo siempre recomiendo que todos los médicos hagan cuando entran en contacto por primera vez con una persona que tiene diagnóstico de diabetes. No importa que hayan transcurrido varios años desde el momento en que un individuo es diagnosticado. Si es la primera vez que usted comparte con esa persona, haga el ejercicio clínico para tratar de definir qué tipo de diabetes tiene el paciente. Vamos entonces a hablar de la clasificación de la diabetes y para eso entonces vamos a mencionar que existen en la actualidad 4 categorías de diabetes. En primera instancia, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y finalmente otros tipos de diabetes. Vamos a ir desglosando una a una cada una de estas categorías. Y para eso, entonces, los invito a que iniciemos hablando de la diabetes mellitus tipo 1. En la diabetes mellitus tipo 1 debemos reconocer su fisiopatología y entender que el elemento más importante que se da es la destrucción de las células beta. Esto, por supuesto, conduce a un fenómeno muy importante de insulinopenia o ausencia, en este caso mejor, de la secreción endógena de insulina. Hay, digamos, unos mecanismos que llevan a esta destrucción de la célula beta y estos son básicamente la autoinmunidad, aunque como describiremos un poco más adelante, existen algunas personas que tienen una diabetes tipo 1 que es idiopática, es decir, en quienes no se logran identificar paraclínicos que hablen de autoinmunidad y entonces nos quedamos sin una certeza absoluta del mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, es importante resaltar que esas personas sí tienen diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué es tan importante clasificar a un individuo como diabético tipo 1? Porque como ustedes bien lo ven, el hecho de tener insulinopenia nos lleva a que la única posibilidad de tratamiento en estas personas sea la administración exógena de insulina. Y si no lo identificamos apropiadamente y por lo tanto omitimos la terapia insulínica, vamos entonces a poner al paciente a riesgo de entrar en una situación catabólica e incluso de llegar a complicaciones tan severas como lo es una cetoacidosis diabética. Vamos a hablar del paciente diabético tipo 1 típico o característico. Normalmente nosotros nos basamos en la clínica para tratar de acercarnos o aproximarnos a decir que un paciente es diabético tipo 1. Uno de los elementos clínicos importantes es la edad de aparición. Recordemos que la diabetes mellitus tipo 1 hace su pico de aparición especialmente en la niñez y en la adolescencia. Por lo tanto, cuando un individuo nos dice que empezó o debutó su enfermedad siendo niño o adolescente, eso nos inclina un poco a pensar que se trata de una diabetes tipo 1. Sin embargo, debemos tener mucha precaución con el tema de la edad,
debido a que hay dos circunstancias que nos pueden confundir. Lo primero es que tenemos cada vez más niños y adolescentes, infortunadamente, con sobrepeso y obesidad. Y esto ha llevado a que cada vez haya más niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. Es decir, que la diabetes tipo 2 no es imposible en una persona muy joven. Pero por otra parte, tenemos también diabetes tipo 1, que son de aparición un poco más tardía, y esta se denomina de hecho como diabetes tipo LADA o diabetes autoinmune latente del adulto. Es una diabetes tipo 1, francamente insulinopénica, también por destrucción de las células beta del páncreas, pero no inicia en la niñez o en la adolescencia, sino que lo hace de una manera más tardía. No es frecuente que ocurra después de los 35 años, aunque habrá casos en que se haya presentado, casi siempre se trata de adultos jóvenes. Entonces, una vez más, el hecho de que una persona sea adulta no descarta absolutamente la posibilidad de que estemos frente a un diabético tipo 1. Hay un siguiente elemento clínico que es muy importante y es el peso corporal. A lo largo de este curso vamos a mencionar en repetidas ocasiones que el peso de un individuo es un elemento clínico que nos tiene que interesar mucho. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos hablando de diabetes y por lo tanto de insulina, de secreción de la misma, de resistencia, etcétera, debemos tener presente que la insulina es la hormona anabólica por excelencia. ¿Eso qué quiere decir? Anabolismo o procesos metabólicos anabólicos son procesos de almacenamiento energético. Es decir, que cuando tengo un superávit, cuando tengo un exceso de energía, empiezo a almacenarlo, en primera instancia en forma de glucógeno, o cuando aún ya tengo mis depósitos de glucógeno repletados, empiezo a guardar la energía en forma de ácidos grasos y esto de forma de triglicéridos en el tejido adiposo. De tal forma que la adiposidad de los individuos se incrementa cuando los niveles de insulina están aumentados. Por el contrario, cuando perdemos la hormona anabólica por excelencia, como es la insulina, entramos en una fase catabólica, que es todo lo contrario, es movilización de recursos energéticos. Y en este orden de ideas, desde el punto de vista clínico, esto lo identificamos por el peso corporal que empieza a descender de manera rápida, súbita, incluso abrupta. Es decir, que en términos del peso corporal, los pacientes diabéticos tipo 1 habitualmente son delgados o tienen una pérdida aguda no explicada de peso corporal. Entonces, como les decía yo, cuando se aproximen a un individuo diabético por primera vez, pregúntenle, ¿cuál era su edad al momento del diagnóstico? Esto nos empezará a dar algunas luces. ¿Cuál era su índice de masa corporal al momento del diagnóstico? Porque índices de masa corporal elevados probablemente nos orienten un poco más hacia diabetes tipo 2, mientras que los índices de masa corporal normales o incluso bajos en el contexto de pérdida aguda de peso nos deben hacer pensar en insulinopenia y probablemente en una diabetes mellitus tipo 1. Y hay un tercer elemento sobre el cual debemos indagar cuando estamos interrogando cómo fue el inicio de la diabetes y son las circunstancias alrededor del diagnóstico. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo que un paciente haya sido diagnosticado con diabetes en un ámbito ambulatorio, cuando se trata, por ejemplo, de una persona asintomática. Diferente es que el paciente haya tenido síntomas catabólicos y de hiperglucemia, incluyendo polidipsia, poliuria, pérdida aguda de peso, o incluso cuando los pacientes nos relatan que identificaron su diabetes por primera vez en el contexto de un ingreso por urgencias y que más aún el paciente terminó hospitalizado probablemente en una unidad de cuidado intensivo con infusión de insulina porque desarrolló lo que los pacientes conocen como un coma diabético, que nosotros en medicina llamamos a esto como estados hiperglucémicos, como crisis hiperglucémicas agudas, comprendiendo a la cetoacidosis diabética y al estado hiperglucémico hiperosmolar.
Entonces, si a mí el paciente me dice que estaba estable desde el punto de vista clínico y que se identificó su enfermedad en un ámbito ambulatorio y que no ha tenido ingresos hospitalarios por hiperglucemia, es distinto y eso me hace pensar probablemente un poco más en diabetes tipo 2 versus el paciente que dice yo tenía una gran hiperglucemia, cifras glucémicas por encima de 250 miligramos por decilitro al inicio y termina hospitalizado probablemente con una crisis hiperglucémica aguda. Es importante entonces que reconozcamos que la mayoría de veces mediante este interrogatorio y estos elementos clínicos podemos determinar que un paciente tiene diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, hay algunos casos en que no es tan fácil determinar esta situación. Y cuando esto ocurre, por ejemplo, cuando los pacientes tienen cada vez más edad, como lo mencionaba, cuando no son claramente muy delgados o no han tenido pérdida aguda de peso o no desarrollaron claramente una crisis hiperglucémica aguda, sin embargo, el paciente no es el típico diabético tipo 2 como mencionaremos a continuación. Entonces, en esos casos podemos hacer la búsqueda de algunos paraclínicos para tratar de objetivizar aún más la clasificación de la diabetes. Y en esto quiero ser muy claro y es que no necesitamos la mayoría de veces solicitar estos paraclínicos. Y como lo decía e insisto, probablemente es la clínica la que nos oriente al tipo de diabetes. Pero si usted tiene la duda, y esto, insisto, es importante porque si usted se equivoca en la clasificación y opta por terapias no insulínicas en un paciente francamente insulinopénico, probablemente va a haber unas complicaciones indeseadas en este individuo. Entonces, vamos a ver que podemos obtener unos exámenes y dentro de estos está la medición de anticuerpos. ¿Por qué son importantes? Porque los anticuerpos nos hablan de autoinmunidad. Y ya decíamos ahora que fisiopatológicamente una de las causas de la diabetes mellitus tipo 1 es la destrucción autoinmune de las células beta. En este orden de ideas, la medición de los anticuerpos y específicamente en primera instancia, las guías más recientes nos proponen hacer medición de los anti-GAD 65. Han caído un poco en desuso los anticuerpos anti-islotes y los anticuerpos anti-insulina. Y también hay unos anticuerpos contra los dedos de zinc que pueden ser medidos. Importante, la positividad de estos anticuerpos nos hablará entonces de un fenómeno autoinmune y nos dará muchísimo más peso a la presunción de que se trate de una diabetes tipo 1. Sin embargo, su negatividad no la descarta, porque recuerden ustedes que hay algunos casos que son idiopáticos y son precisamente aquellos en los que los anticuerpos han sido negativos. Es en esas circunstancias en las que habitualmente es importante hacer la medición del péptido C. ¿Qué es el péptido C? Les voy a recordar rápidamente de qué se trata esta molécula. Nosotros tradicionalmente tenemos unas secuencias de aminoácidos, una estructura primaria, que se llaman las preprohormonas, que después de la acción de algunas enzimas y modificaciones, sobre todo en el aparato de Golgi a nivel celular, generan unas modificaciones, algunos plegamientos, etcétera. Y ahí entonces es importante que nos demos cuenta que en el caso puntual de la insulina, nosotros tenemos un plegamiento, como lo que les estoy queriendo ejemplificar a continuación. Ese plegamiento se mantiene estable gracias a la presencia de lo que nosotros conocemos como unos enlaces a través de zinc. Ya les voy a terminar de construir aquí esos enlaces. Voy a dibujar solamente un par de ellos para efectos de la explicación. Y después también ocurre un elemento que es una escisión que se da a este nivel. Voy a cambiar el color para que sea más claro los lugares en los cuales se escinde esta hormona inicial y esto entonces termina llevando a que
queden unidos en la molécula de la insulina, por una parte, el péptido A y por otra parte, el péptido B. Y se libera de una manera independiente a esa molécula en que están unidas el péptido A y el péptido B, el péptido C. El péptido C además además de ser la secuencia de A, B y C, se considera como el péptido de conexión, precisamente entre el péptido A y el péptido B. ¿Por qué es importante el péptido C? Porque se libera de una manera equimolar a la insulina. Es decir, que por cada molécula de insulina que el páncreas libera, se libera una molécula de péptido C. Ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y por qué no medir directamente insulina? Hay un par de razones para ello. Lo primero es que la insulina se libera en primera instancia hacia la circulación portal y tiene un paso por el hígado. El hígado ya inicia un metabolismo de la molécula de insulina, de tal forma que en la sangre periférica la cantidad de insulina no es exactamente igual que la que se produjo. Esto nos genera entonces dificultades en la interpretación. Pero por otra parte, es habitual que los pacientes en quienes vamos a tomar estas decisiones ya vengan haciendo uso de insulina exógena y el laboratorio no puede diferenciar la insulina exógena de la endógena, mientras que el péptido C sí puede ser diferenciado. Las guías más recientes de diabetes mellitus tipo 1 en el adulto nos dicen que esta medición del péptido C no debería realizarse inmediatamente cuando ocurre el diagnóstico, sino que deberían transcurrir alrededor de unos 3 años. Y la explicación para esto es que el daño de la célula beta no es completo al inicio de la fisiopatología de la enfermedad y es por eso que es necesario esperar algo de tiempo. Además, como clave importante, cuando vayamos a medir el péptido C, este péptido C debe medirse de manera postprandial, es decir, después de que haya habido una ingesta de alimentos, no más allá de 5 horas después de la ingesta. ¿Por qué razón? Porque, por supuesto, la llegada de glucosa a la circulación es el principal estímulo para la liberación de insulina y, por lo tanto, de péptido C. Allí, entonces, es importante que tengamos esto presente. En todo caso, si nosotros tenemos algún halo de duda sobre la clasificación de la diabetes en un paciente, es preferible equivocarse pensando que un paciente es un tipo 1 cuando realmente es un tipo 2, que al revés, pensar que un tipo 2 es un tipo 1. Por lo que ya les he dicho, podemos utilizar terapia insulínica en el diabético tipo 1 y en el tipo 2. Pero si no usamos terapia insulínica en el tipo 1, ese paciente va a tener crisis hiperglucémicas agudas y un mal control metabólico sin lugar a dudas. Después de haber hecho estas consideraciones sobre la diabetes mellitus tipo 1, vamos a pasar a la segunda categoría de diabetes mellitus y sin lugar a dudas la más frecuente de las diabetes. Y esta es diabetes mellitus tipo 2. Aprovecho para decirles que la clasificación actual de la diabetes se debe hacer en números arábigos, como se las estoy mostrando, y no en números romanos. La explicación de esto es que cuando se pone el 1 en romano, que es como si fuese una I mayúscula, nos puede hacer confundir en diabetes mellitus insulinodependiente y no insulinodependiente como era una clasificación del pasado. Como les voy a mostrar a continuación, hay diabéticos tipo 2 que pueden llegar a ser insulinodependientes y por eso ya no es adecuado hacer la clasificación desde este punto de vista. Volviendo al tema de diabetes mellitus tipo 2, es importante que reconozcamos en qué consiste la historia natural de esta enfermedad. Y para eso entonces me voy a permitir generar la siguiente gráfica. Quiero que miremos en el eje de las X el tiempo expresado en años. Los voy a poner. Y por otra parte, quiero que miremos en el eje de las Y concentración sérica de insulina. Les voy a mostrar una gráfica del comportamiento fisiopatológico
de la diabetes. Aquí les voy a mostrar qué es lo que ocurre habitualmente. Y ya después de haber construido esto, me voy a permitir contarles de qué se trata esta curva. Quiero entonces que nosotros miremos acá en primera instancia lo que sería el 100% de la secreción endógena de insulina. Esto es un individuo normal. Cuando el paciente o la persona gana peso, se torna sedentario, tiene unos hábitos nutricionales poco saludables, ese acúmulo de tejido adiposo va a hacer que haya resistencia periférica a la insulina. Y entonces voy a hablar un poquito de qué se trata la resistencia periférica a la insulina. Miremos nosotros una célula periférica en este caso, puede ser un hepatocito, puede ser un miocito, etcétera. ¿Qué es lo que normalmente ocurre desde el punto de vista normal, desde el punto de vista fisiológico? Voy a poner este rectángulo de este color violeta como el receptor de insulina. Y voy a ponerles acá que la insulina que ha sido liberada a la sangre interactúa con ese receptor. Pasan un sinnúmero de cosas. Recuerden ustedes que los receptores de insulina son este tipo de receptor que son asociados a proteinquinasa. Hay dos subunidades en la parte intracitoplasmática. Hay unos residuos de tirosina que cuando se une el ligando, en este caso la insulina, se fosforilan mutuamente. Y esa fosforilación mutua de esos residuos de tirosina va a llevar a la transducción de señales hacia el interior de la célula. Recuerden ustedes que en el caso específico de la célula, de las células periféricas, no importa cuál, nosotros tenemos allí, y permítanme entonces, voy a poner esta vesícula que está delimitada por esta membrana de color naranja, y en este caso voy a hacer aquí otros transportadores en este caso. Les voy a poner a ellos este color verde. Estos transportadores son los que nosotros conocemos como el GLUT y específicamente GLUT4. Recuerden ustedes que cuando la insulina se une a su receptor de insulina, una de las cosas que ocurre tras la transducción de la señal es que esta vesícula viene y pone hacia la superficie el transportador de la glucosa, el GLUT. ¿Para qué? Pues precisamente para facilitar que la glucosa pueda hacer su ingreso a la célula y tomar todos los caminos metabólicos que conocemos, glucólisis, entre otros. Cuando existe resistencia a la insulina, ¿qué es lo que ocurre? Que la insulina se une a su receptor, pero hay dificultades en la transducción de la señal y hay varias razones para que esto ocurra. El exceso de peso y de adiposidad es una de ellas. Y en este orden de ideas, entonces, esta translocación de estas vesículas con los GLUT es menos eficiente. Y por lo tanto, ustedes saben que la glucosa ingresa a la célula mediante difusión facilitada. Si la glucosa no está encontrando suficientes transportadores GLUT, pues entonces no va a poder hacer el ingreso hacia la célula y esto va a condicionar que la glucosa se quede más tiempo en la circulación. ¿Esto qué condiciona? Recuerden ustedes que en la célula beta del páncreas el principal estímulo para la liberación de insulina es la glucosa. Entonces, de esta secreción normal del 100% de insulina, cuando hay resistencia, lo que ocurre entonces es que ese exceso de glucosa lleva a una hiperestimulación pancreática, de tal forma que ustedes se dan cuenta acá que en esta primera fase fisiopatológica, lo que tenemos es un hiperinsulinismo, una hiperinsulinemia. Y allí no es infrecuente encontrar signos de resistencia periférica a la insulina, como la acantosis nigricans, como los acrocordones, que son esos apéndices cutáneos que están más específicamente en el cuello, en el nivel de las axilas, entre otras cosas. Pero ¿cuál es el problema?
El problema es que después de que el páncreas está sobreesforzado, produciendo más insulina de la que normalmente tiene que producir, llega el momento en que esas células beta se empiezan a fatigar y entonces empieza a haber un descenso progresivo de la secreción de insulina por parte de la célula beta. Entonces aquí vamos a identificar en lo que les acabo de decir los dos fenómenos fisiopatológicos más importantes de la diabetes mellitus tipo 2 y es la resistencia a la insulina, por una parte, que en el pasado se pensaba que era lo único que ocurría y se pensaba también que en diabetes tipo 2 no había un déficit secretor, pero resulta que por lo que les acabo de mencionar, definitivamente tenemos también un déficit secretor. Permítanme acá. Voy a mostrarles que esto es más un déficit secretor. Y a bajar un poquito el tamaño que se me incrementó y no quiero perder. A ver, vemos. Listo. Ok. Un déficit secretor. Entonces, es importante que tengamos eso presente. Hay toda una serie de mecanismos fisiopatológicos adicionales. De hecho, ya vamos en 11 elementos que incluyen al tejido adiposo, al sistema nervioso central, al tracto gastrointestinal, al riñón y el manejo que da de la glucosa, entre otras cosas. Pero digamos que los elementos fisiopatológicos más grandes que quiero que entiendan es el tema de resistencia a la insulina y de déficit secretor. ¿Qué es importante de esta gráfica, además de lo que ya hemos mencionado? Hay un par de cosas sobre las cuales quiero llamar su atención. Lo primero es que en el pasado se planteaba que cuando nosotros diagnosticábamos la diabetes había un descenso de la producción de insulina tanto como el 50%. Y esto aquí ya se ha replanteado. Permítanme, y entonces voy a poner esta intersección acá para mostrarles dos cosas. Lo primero es que usualmente en este punto es cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Y de esto nos preocupan varias cosas. Lo primero es que fíjense, y aquí lo que se dice es que más o menos cuando el paciente es diagnosticado ya ha habido un descenso del 50 al 80% de la secreción de insulina, es decir, que ya vienen fatigándose de manera importante las células beta del páncreas. Pero además hay un elemento muy importante y diferenciador, y yo lo había empezado a mencionar ahora, de por qué tenemos que clasificar adecuadamente la diabetes en tipo 1, en tipo 2, porque resulta que esta flecha de color azul oscuro lo que nos está diciendo es que miren todo el tiempo que suele haber transcurrido desde el inicio fisiopatológico hasta que nos damos cuenta que un individuo es diabético. Estos, por supuesto, son años de pacientes asintomáticos. Y es por eso que los diabéticos tipo 2 desde el diagnóstico ya pueden tener complicaciones crónicas de la enfermedad. Es decir, un paciente diabético tipo 2 recién diagnosticado ya puede tener elementos como retinopatía, compromiso renal, neuropatía periférica, enfermedad cardiovascular, entre otras. Quiero entonces que también hablemos, como lo habíamos hecho en diabetes tipo 1, de la clínica, de esos elementos que yo tengo que interrogar en mi paciente diabético para tratar de clasificarlo como un diabético tipo 2. Y entonces aquí hablamos de la edad adulta. Es mucho más frecuente encontrar diabetes en los adultos. Sin embargo, recuerden ustedes lo que ya les había mencionado. Hay adultos muy delgados y sobre todo adultos jóvenes que podrían hacer diabetes tipo 1, la diabetes LADA. Y también les había dicho que infortunadamente cada vez más tenemos niños y adolescentes que por sobrepeso, obesidad y sedentarismo tienen diabetes tipo 2. Sin embargo, casi siempre se trata de pacientes adultos. Y hay un elemento adicional que es frecuente encontrar en los pacientes diabéticos tipo 2 y es el exceso de peso. De hecho, recuerden, como les decía, que en la fisiopatología el exceso de adiposidad es uno de los elementos que lleva a la resistencia periférica a la insulina.
Entonces es importante nuevamente, paciente a quien estoy conociendo, a qué edad lo diagnosticaron, si era un adulto, empiezo a pensar un poco más en diabetes tipo 2, cuál era su índice de masa corporal y si este se encontraba en sobrepeso o en obesidad, es otro elemento que nos hace pensar en diabetes tipo 2 y usualmente estos pacientes no han tenido una pérdida aguda de peso, síntomas catabólicos o crisis hiperglucémicas agudas. Sin embargo, me quiero devolver un momento hacia esta gráfica para mostrar un elemento adicional importante y es esta parte final de la curva que además es un vector. Recuerden ustedes que los vectores en física tienen magnitud y tienen dirección. Y lo que ustedes ven acá es que esto muestra una dirección en la que cada vez el déficit secretor es mayor. Con lo cual, la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 también se caracteriza en el mediano o largo plazo, todavía hay elementos que no sabemos reconocer tempranamente para saber qué paciente va a tener mayor funcionalidad de célula beta en el tiempo y qué paciente va a tener un mayor deterioro en el mismo. Pero miren ustedes que lo que les estoy mostrando en esa gráfica es que si los diabéticos tipo 2 vivieran lo suficiente, llegaría el momento en que requerirían insulina porque se tornarían cada vez más insulinopénicos. Es por eso que cuando hablemos del tratamiento farmacológico de la diabetes, las guías actuales nos proponen estar revalorando a los pacientes en aras de evitar la inercia terapéutica, porque no es extraño que un paciente que con determinada intervención esté por un tiempo bien controlado, pero después se escape al control por ese deterioro progresivo de la enfermedad. Y se escape tanto al punto de llegar a requerir terapia insulínica. Vamos entonces a continuación a pasar hacia el tema diabetes gestacional. Este no es un curso diseñado específicamente para hablar de gestación o de embarazo, en el caso puntual de los estudiantes de la Universidad Tecnológica, cuando tengan sus rondas de ginecología, estoy seguro que van a hablar de diabetes gestacional, entonces voy a pasar un poco rápido por acá. Sin embargo, quiero mencionar algunas cosas. La diabetes en el embarazo puede tener diferentes escenarios. Puede tratarse de una diabetes diabética tipo 1, previamente conocida, o una diabética tipo 2, previamente conocida, quienes se embarazan. Esa no es una diabetes gestacional, es una tipo 1 o tipo 2 en el curso de un embarazo. La diabetes gestacional usualmente tiene elementos fisiopatológicos condicionados por el embarazo y específicamente por la presencia de la placenta. La placenta libera unas hormonas, dentro de ellas la progesterona y el lactógeno placentario, que generan un aumento de la resistencia periférica a la insulina y que son de los elementos más importantes en la génesis de la diabetes durante el embarazo. Consideraciones importantes. Las mujeres cuando se embarazan deben iniciar los controles prenatales tan pronto como sea posible. En ese primer control prenatal, lo más temprano que se pueda, deberían hacerse pruebas glucémicas, sobre todo glucosa en ayunas, glucosa carga de tolerancia oral a la glucosa, e interpretarse como se interpreta y como lo veremos en la próxima sesión, como en la población general, como si no estuviesen embarazadas. La diabetes gestacional habitualmente es la que diagnosticamos entre la semana 24 y 28 de gestación mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En la actualidad tenemos una gran discusión porque, como les mencionaba, cada vez más tenemos niños y jóvenes, y en este caso niñas y mujeres jóvenes, que se diagnostican con diabetes mellitus tipo 2 o que tienen un riesgo metabólico elevado por exceso de peso, sedentarismo, resistencia a la insulina. De manera que todavía es motivo de debate lo que ocurre antes de la semana 24, pero parece que cada vez nos vamos a orientar mucho más a hacer pruebas mucho más agresivas, diagnósticos más rápidos y tempranos e intervenciones en mujeres en edades más tempranas que 24 semanas durante la gestación. En términos generales, la diabetes gestacional debe tener un manejo inicial con hábitos, sobre todo nutricionales, pero cuando no se logran las metas de glucometría en estos casos, deberá adicionarse terapia farmacológica, que no vamos a profundizar mucho sobre ello, pero se utiliza en primera línea insulina, aunque en casos puntuales podrían emplearse también metformina y sulfonilures. Finalmente, y para concluir en la clasificación de la diabetes, vamos a hablar de otros tipos de diabetes.
Y cuando hablamos de otros tipos de diabetes, estamos haciendo referencia especialmente a las diabetes de origen genético. Es importante resaltar que hay una predisposición genética sin duda al desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, al de diabetes mellitus tipo 2, de hecho mucho más fuerte el tema herencia en diabetes tipo 2 que diabetes tipo 1. Sin embargo, estos son elementos multifactoriales. Aquí nos estamos refiriendo específicamente en los otros tipos de diabetes a síndromes genéticos particulares. ¿Cuándo sospechar otros tipos de diabetes? Uno de los casos es la diabetes neonatal y se considera diabetes neonatal aquella que se diagnostica en los primeros 18 meses de vida. Casi siempre cuando encontramos diabetes neonatal debemos hacer una exploración genética para identificar una causa de esta naturaleza. Por otra parte, cuando haya hallazgos dismórficos en un individuo que además tenga diabetes o que tenga catarata congénita o que tenga sordera, baja implantación de los pabellones auriculares, entre otras, deberíamos pensar en que esta diabetes podría ser de tipo genético. Y finalmente hay una categoría de diabetes sobre la que me quiero referir específicamente, que es la diabetes tipo MODY, que quiere decir la diabetes de los jóvenes como la que inicia en la edad madura. Es decir, es un LADA al revés. El LADA es la tipo 1 de los adultos, mientras que la MODY se parece un poco más a la tipo 2, pero que ocurre en niños y en adolescentes. Tenemos que pensarla incluso en personas hasta los 35 años de edad, cuando tengan familiares en varias líneas de herencia, en por lo menos 3 líneas hereditarias, la presencia de, o en 3 generaciones mejor, de personas con diabetes. Y sobre todo el comportamiento clínico de esta diabetes es especial porque son personas muy jóvenes pero que no desarrollan como tal una gran insulinopenia, no desarrollan crisis hiperglucémicas agudas, entre otras cosas. Cuando tengamos este tipo de incertidumbres o dudas y sospechemos en la posibilidad de este tipo de diabetes, es necesario entonces hacer algún estudio de tipo genético para tratar de precisarla, porque algunos tipos de MODY, que hay varios de ellos dependiendo del defecto genético que ocurre en toda esa vía de la transducción del receptor de la insulina, de las vías de señalización, entre otras cosas. Dependiendo del tipo de MODY, habrá algunos tratamientos específicos que podamos ofrecer a los pacientes. Muchísimas gracias por su atención y con esto damos por concluida la sesión referente a la clasificación de la diabetes mellitus.